Bueno, mis amigos, de regreso con ustedes y con un excelente invitado y nuestro amigo Johnny Rodríguez integra, que me había dejado solo por aquí. Está bienvenido Johnny también por aquí. Muy buenas noches, Domingo, Valentín y nuestros amigos de El Punto. Bueno, hoy tenemos un plato fuerte porque hoy tenemos un invitado, el cual nos va a hablar mucho del tema de la Defensoría Pública, que es Rodolfo Valentín Santos, director nacional de Defensa Pública. Y como acá vivimos conversando y hablando de temas judiciales y todo lo demás, ¿quién más indicado para hablar del tema de la Defensoría Pública que su director? Bienvenido, Valentín. Bueno, muchas gracias a ustedes, a Johnny, a Domingo, también a todas las personas que nos escuchan y nos están viendo en estos momentos. Siempre será interesante hablar sobre el derecho a la defensa pública, donde cualquier persona está expuesta a estar en conflicto con la ley penal y deben de saber que existe una institución con un equipo de abogados de alta calidad, ¿no?, que puede darle asistencia. No importa el hecho, no importa el conflicto con la ley penal, poco importa si tiene o no tiene dinero, porque la Constitución no discrimina en ese sentido, es para aquellos que no tienen abogado. Y es importante siempre hablar de que existe una oficina que le da servicio a toda la ciudadanía. Bueno, interesante que usted lo exprese así y me gustaría, como inicio, que nos dijera cómo nace la Defensoría Pública y cómo se accede a ella, porque muchos ciudadanos la escuchan y desconocen en realidad cómo acceder a los servicios de la Defensoría Pública. Es una interesante pregunta porque todos sabemos, y de hecho la sociedad que no tiene ese conocimiento jurídico, ¿no?, que anteriormente el sistema de justicia habían abogados de oficio apostados en los tribunales. Entonces, a raíz de la promulgación del Código Procesal Penal, era necesario y obligatorio que estos abogados, convertidos ya en defensores públicos, acompañen a la persona desde su detención. Fíjate que la diferencia entre aquellos abogados de oficio y los defensores públicos es que los abogados de oficio solamente recibían los procesos, los casos, los expedientes en los tribunales. Es decir, pasaba la etapa del levantamiento de las pruebas y de la investigación. Y pasaba la etapa intermedia, que eran los mandamientos de prisión, etcétera. Y finalmente recibíamos nosotros entonces los expedientes ya cuando ya todo había pasado y todos los derechos habidos y por haber y debido proceso del cual es objeto la persona perseguida, se la habían violentado. Entonces el abogado de oficio recibía ese caso ya cuando le iban a dictar condena a ese ciudadano. A diferencia de ahora, nosotros tenemos apostados en todos los tribunales de atención permanente un abogado en toda República Dominicana. Por si acaso va una persona que dice que no tiene abogado. Entonces el Estado está en la obligación de proveerle un abogado del Estado para que asista a esta persona. Fíjense que esto nace porque debe de existir un equilibrio entre el poder represivo del Estado que persigue, imputa, acusa, encarcela y solicita condena. Cuando digo que debe de haber un equilibrio, es que el artículo 38 de la Constitución establece que el Estado dominicano es un Estado social, democrático, de derecho. Entonces, cuando hablamos de un Estado de derecho, debe de haber ese equilibrio. Otra institución que supervigile, que vele porque el debido proceso al que está sometido un ciudadano en un caso penal le sean garantizados los derechos fundamentales, el debido proceso, las garantías constitucionales en todo el proceso. Y esto hace un defensor público desde que la persona es detenida. ¿Cómo llegan y cómo acceden los ciudadanos a la defensa pública? De varias maneras. Nosotros, como defensa pública, todos los viernes, toda la semana, hacemos visita a todos los centros carcelarios a nivel nacional. Esto es para conversar con los usuarios, informarles sobre su proceso, pero también que ellos nos suministren información. Lo que asisten a al área de su jurisdicción, ¿no? Sí, exacto. Nuestros usuarios.
Nosotros vamos a todos los centros carcelarios, pero también visitamos a todos los destacamentos, de todos los barrios, de todas las jurisdicciones. Y hemos encontrado ciudadanos que sobrepasan las 48 horas detenidos. Y nosotros inmediatamente les realizamos una acción de habeas corpus para su inmediata puesta en libertad. Entonces, otra manera de cómo nosotros adquirimos, cómo llegan los usuarios a la institución. Bueno, nosotros tuvimos desde el año 2017 hasta el 2019 90.554 casos por abandono de abogado privado. ¿Cómo? Sí. Cuando una persona se presenta en un juicio o en una audiencia preliminar o en la corte o en la Suprema y le dice al juez y al tribunal, mira, yo no tengo abogado, mi abogado no vino, ya tiene 3 audiencias, tiene 2 audiencias que no vienen. Abandonó. Y puede ser justificable el hecho de que el abogado no haya asumido la defensa, porque la abogacía es una profesión liberal, ¿no? Y el abogado come con lo que le paga el cliente. Y si el cliente no le provee al abogado sus prestaciones, no le paga, entonces de verdad que el abogado entonces se retira. Y nosotros recibimos a través de los tribunales ese requerimiento y en menos de 24 horas ya ese ciudadano tiene un defensor público asignado. Y ese defensor público dentro de la primera semana, 2 semanas, tiene obligatoriamente que, si está guardando prisión la persona, tiene que visitarlo, hablar sobre el caso, sobre el proceso, y si está en libertad debe inmediatamente comunicarse con ese ciudadano y tratar la defensa material, que son las prerrogativas que tenemos los abogados, la defensa técnica, que son las prerrogativas que tenemos los abogados, y la defensa material, que es la defensa del propio ciudadano en conflicto con la ley penal. Y de esa manera pueden acceder a la defensa pública. ¿Qué otra manera? Bueno, puede visitar cualquier oficina, en las 32 oficinas que tenemos a nivel nacional, principalmente en los palacios de justicia. Puede preguntar a cualquier persona dentro de los palacios de justicia dónde está la defensa pública y cualquiera le va a dirigir. Puede ir, si usted tiene un abogado y no tiene ya recursos económicos y el abogado no le va a asistir, ¿qué nosotros le exigimos? Lo único que le exigimos a ese ciudadano para que el caso entre a la institución es una certificación de ese abogado que diga que ya no le va a asistir, por un tema de celo, de conflicto de intereses y de respetar el ejercicio del abogado privado. ¿Cuál es, dentro de estos esquemas, qué déficit encara la Defensoría en ese caso? ¿Qué déficit económico, recursos humanos, qué déficit encara? Sí, mira, nosotros tenemos una situación y es que la defensa pública nació fuerte, nació sólida y la preparación de los defensores públicos se ha mantenido. Porque los defensores públicos, a través de un concurso de oposición muy riguroso, duran 1 año en la Escuela Nacional de la Judicatura siendo abogado, y para pasar ese concurso tienen que prepararse mucho, pero duran 1 año en la Escuela de la Judicatura preparándose. Entonces, dicho esto, ¿qué problema hemos tenido nosotros en el ámbito económico y los obstáculos que hemos enfrentado dentro de la institución? Bueno, la defensa pública lamentablemente ha sido invisibilizada por los gobiernos y por el Estado. Y esto lo digo porque posiblemente la percepción de los órganos rectores que tienen que ver con la asignación de presupuesto, posiblemente piensen, digo yo, como no son abogados, sino generalmente son auditores, son contadores, son administradores. No conocen la dinámica. Y sobre todo políticos. Sí. Y sobre todo políticos. Entonces yo creo que lo que piensan es que esa institución lo que defiende es delincuente. Sin embargo, señores, ustedes saben que la defensa pública no solamente defiende delincuentes, defiende personas en conflicto con la ley, pero defiende personas inocentes también. Y esto lo digo porque la defensa pública tiene una considerable cantidad de absoluciones y descargos dentro del proceso.
y además acuerdos también cuando los casos son de poca monta, de poca bagatela. Entonces también nosotros realizamos acuerdos. ¿Y por qué yo digo que no solamente defendemos delincuentes? Porque cualquiera puede ser usuario de la defensa pública. Claro. Porque nosotros le hemos dado asistencia a jueces, fiscales, comerciantes, políticos, exfuncionarios, y muchas veces han resultado inocentes en el proceso que se les sigue. Entonces, no necesariamente nosotros defendemos delincuentes. Y si son delincuentes, hay derechos fundamentales también que como sujeto de derecho se le tienen que respetar. Es tan así que ustedes saben que en el 2004 se crea incluso la figura del juez de ejecución de la pena. O sea que todavía es condenado, no es un desecho para el sistema penitenciario. No es un desecho. Todavía ahí tiene derechos fundamentales que se le pueden aplicar, que se le pueden requerir al juez de ejecución de la pena, como la libertad, el medio libre, domiciliaria, sí, domiciliaria, el tema también del permiso laboral también, permiso laboral. que en estos días, y lo voy a hacer público, y ustedes se entrenan con este informe, le hice una visita al ministro de Obras Públicas y ya vamos a hacer un acuerdo para que privados de libertad que hayan exhibido una conducta positiva en los centros, estas obras que están haciendo, obras públicas, puedan a estas personas también proveerle trabajo. Correcto, excelente. Proveerle trabajo. Excelente. Y es un tema positivo, porque ¿qué busca la pena al final? Bueno, reeducar, rehabilitar, resarcir y sobre todo que las personas que vuelvan a la sociedad, Domingo, que vuelva a la sociedad, esta persona no vuelva a delinquir. Qué bueno que usted No retoma vuelva a eso. cometer Qué bueno hechos. que usted retoma y hace ese anuncio aquí, porque uno encuentra a veces en reuniones y dicen, bueno, y se remontan a la época de Trujillo. Y una vez dicen, no, porque Trujillo lo agarraba todo y lo mandaba a Sí, moler la trabajo piedra, forzado, trabajo forzado, que- Pero en este caso, claro, es para reinsertar una sociedad ya y que hagan una labor productiva. Claro, y que van a tener también un salario. O sea, van a poder mantener su familia y van a poder también suplir sus necesidades económicas y de alimentación. ¿Y cuándo también. vamos a tener eso en ejecución? Nosotros estamos conversando eso. Ya hay un pequeño plan piloto donde personas que tienen permisos laborales están trabajando en algunas obras del Ministerio de Obras Públicas. Así que eso es muy positivo. Nosotros hicimos un informe y fue una de las recomendaciones que nosotros dimos, porque si nosotros queremos que las personas en conflicto con la ley que hayan cometido hechos, ¿cuál es esencialmente el fin de la pena? No es que tú vuelvas, no es que tú salgas con un máster dentro de los centros carcelarios en República Dominicana y siga delinquiendo. No es que la sociedad te repudie por tu ser convicto, por tu ser un ex imputado, un ex carcelero, sino una persona que entienda que el sistema lo está acompañando para cambiar, para transformar su conducta. Eso es importantísimo. Nosotros tenemos, porque todavía subsisten dos modelos penitenciarios. Aquel nuevo modelo que ya sobrepasa ya aproximadamente los 20 años, las 2 décadas. Pero tenemos también el modelo tradicional. En el modelo tradicional nosotros tenemos 17,000 privados de libertad, de aproximadamente 26,000, 27,000 privados de libertad que hay a nivel nacional. Pero de estos 17,000, el 40% duerme en el piso. Wow. Entonces yo pregunto, ¿hay alguna sentencia, alguna resolución, alguna norma, alguna ley que diga que los privados de libertad deben de dormir en el piso como castigo, como retribución? Eso no lo establece la sentencia. Hay una sentencia que dice que deben de pasar hambre y que el alimento que le suministran debe ser malo, que no contenga proteína, ni contenga lo necesario para la subsistencia, que el agua no sea potable. ¿Hay una sentencia que lo establezca? No. ¿Sabe cuándo recobra vida el sistema penitenciario? Cuando caen políticos,
Bueno, vamos. Johnny tiene una Te voy a hacer pregunta. una pregunta para que me la conteste después de la pausa, porque es bueno que tenga un espacio, porque es al lado de lo que está diciendo. Sí. Tenemos 27,000 presos en ambos sistemas. Así Sin es. embargo, prácticamente el 70% de esos detenidos son y han cumplido el tiempo máximo de la prisión Así preventiva. es. Entonces, ¿qué está pasando en el sistema? Que esos detenidos no tienen respuesta. Para que me Bueno, lo conteste. vamos a la pausa, ahí está la pregunta.